Me gustaría a mí rápidamente, me imagino que Martí hizo alguna especie de resumen rápido, pero sin tomarme mucho tiempo, decirles cómo es que según yo sucedieron las cosas. En primera instancia, Calderón envía una iniciativa preferente. En la legislatura pasada hubo una reforma política en donde ahora los presidentes pueden al principio del periodo legislativo proponer 2 iniciativas preferentes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que la Cámara, tanto de diputados como de senadores, tiene solamente 30 días para discutir y resolver sobre estos temas. Y a Calderón le pareció que la reforma laboral, es decir, pues las leyes que regulan todo lo que tiene que ver con el trabajo, pues era un tema que se podía resolver en 30 días sin tener la posibilidad pues de escuchar a los sectores que iban a ser, digamos, pues en este caso afectados o que se pudiese ayudar a los sindicatos, a los empresarios, a todas las partes, ¿no? en este tema. Bueno, pues para ser, digamos, cortos, más o menos tuvimos 15 días en esta Cámara para discutir esa reforma, una reforma que verdaderamente era un golpe bajo, una reforma que no quedó como pretendía Calderón, hay que señalarlo, pero era una propuesta que bajo la idea de que iba a generar empleos, cosa que jamás se demostró, ¿no? Nos decían incluso cifras, bueno, pues es que si flexibilizamos, si hacemos más débiles las relaciones obrero-patronales, más débiles a los sindicatos, entonces hay mucho más flexibilidad, hay mucho más posibilidad de moverse y hay mucho más empleo, ¿no? Si bajamos los salarios, pues más nos van a contratar. Toda esta idea, ¿no?, de modernización, de flexibilidad laboral que nos tiene pues actualmente en las condiciones en las que estamos. Entonces, digamos, esta primera propuesta de Calderón traía esto que ya conocemos, que es el tema de la subcontratación, que es terciarizar el empleo, es decir, te contrata una persona a la cual tú no le prestas el servicio, tú le prestas el servicio a una persona y te paga alguien más. Calderón planteaba que esta relación, que digamos la obligación la tuviese la persona, no a la que tú le estás prestando el servicio, sino otra persona que tú desconoces quién es, porque en la mayoría de los casos pues estas empresas son efímeras, están quizá en internet, etcétera, pero no es una persona física a la que tú puedes acceder para exigirle tus derechos laborales. Entonces Calderón planteaba que esta relación, o que en todo caso el obligado a responder ante ti trabajador, era esta tercera persona que quién sabe quién era, y en todo caso la persona o el patrón que recibía el servicio del empleo se lavaba las manos y no tenía ningún tipo de responsabilidad ante su patrón. No solo eso, sino que la terciarización es una forma para abaratar la mano de obra. ¿Por qué? Porque hay un tercero que se queda con un beneficio, digamos, del trabajo. Entonces este era un primer panorama, la subcontratación. Lo siguiente era contratos por hora. ¿Qué planteaban ellos? Antes señalar que ya en la ley existen el pago por horas, y ellos siempre dijeron el argumento, bueno, pero es que para los jóvenes que estudian y que trabajan, pues está muy bueno que te puedan pagar por ciertas horas, etcétera. Y nosotros decíamos, bueno, pero es que eso ya existe en la ley. El gran tema que ustedes quieren poner aquí es que con los contratos por hora, a diferencia del pago por horas, es que se pierde la estabilidad en el empleo, se pierde el pago del séptimo día, se pierde el aguinaldo, se pierde la antigüedad, ¿no? Se pierden todas estas prestaciones. Entonces, si ya se podía pagar por hora, pero con estabilidad, pues bueno, entonces ya se cumplía según esto con la propuesta que ellos traían, pero no, el tema era abaratar al máximo. Lo siguiente tenía que ver con limitar los salarios caídos a 1 año. ¿Qué sucede actualmente? Que los juicios laborales, me imagino que muchos de ustedes lo sabrán, duran entre 5 y 6 años. Las juntas de conciliación y arbitraje, si tú tienes un asunto laboral, un despido injustificado o lo que sea, te ponen las audiencias
entre 8 y 9 meses de diferencia entre una audiencia y otra, entonces te están resolviendo después de 4 años. Bueno, pues Calderón, como dice, es que las empresas se están quebrando, este es un gran problema, entonces, pues únicamente el patrón estará obligado en caso de salir responsable, es decir, en caso de que el laudo salga a favor del trabajador, únicamente te va a pagar hasta 1 año. No, si se tarda 4, ese ya no es nuestro asunto, no es la culpa del empresario. Bueno, pues tampoco es culpa del trabajador. En todo caso es culpa del Estado, que es el que administra la justicia. Y nosotros decíamos, muy bien, que pague 1 año el empresario, pero entonces ¿quién va a pagar los otros 3? Que los pague el Estado. Y si no, resolvamos de fondo el asunto. Y el tema de fondo es ¿por qué duran tanto los juicios laborales? ¿Por qué no dar mucho más presupuesto a las, digamos, como ideal, ¿por qué no en primera? Desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, que todos ustedes conocen, que están sumamente desprestigiadas, que son el enemigo enfrente, y crear verdaderos tribunales laborales con jueces imparciales y autónomos que realmente puedan resolver. Ese era un tema constitucional que en este momento no se pueda resolver, pero nosotros decíamos, bueno, resolvamos el tema como poniendo sanciones a los funcionarios de las juntas que se tarden más de 1 año en resolver y dar más presupuesto a las juntas que no tienen y tienen una cantidad de asuntos impresionantes sin resolver. Entonces no se resuelve el nudo del problema. Los juicios actualmente seguirán durando 4 o 5 años, pero los trabajadores solamente podrán ganar 1 año de salarios caídos en caso de ganar el juicio. Eso, digamos, con respecto bueno, y todo lo que tiene que ver con contratos temporales, contratos a prueba, como me imagino que Martí ha señalado. Esto, digamos, en el mundo del derecho individual. En el mundo del derecho colectivo, Calderón hacía unas propuestas que verdaderamente eran de asustarse, porque eliminaban toda posibilidad de los trabajadores a organizarse. Toda y absolutamente toda. ¿Por qué? Él estaba planteando que se tuviesen muchísimos requisitos, tanto para la demanda de titularidad como el emplazamiento a huelga. Ustedes saben que actualmente hay 2 vías. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en el mundo colectivo de los sindicatos? Bueno, los empresarios abren su empresa y entonces tienen todas las facilidades para elegir al sindicato con el cual van a firmar el contrato colectivo. Ellos deciden con qué sindicato. A ver, contigo, y obviamente van a firmar con el sindicato, pues, que peor contrato colectivo tenga, ¿verdad? Que menos condiciones de trabajo señale, menos derechos, con ese es con el que van a firmar. Sobre todo porque ya saben que ustedes, pues que los líderes de estos sindicatos charros blancos pactan con el patrón. Ellos se vuelven millonarios a costa de los trabajadores. Este pacto que se hace entre el empresario y el trabajador se hace a espaldas de los trabajadores. La gran mayoría de los trabajadores no conocen sus contratos colectivos. Bueno, la forma actualmente que tienen los trabajadores para salirse de esos sindicatos y crear verdaderas organizaciones auténticas, pues una es, en caso de que no se haya firmado un contrato con un sindicato, se emplaza a huelga para la firma del contrato colectivo. Y si sí, se demanda la titularidad del contrato colectivo con ese sindicato para un sindicato auténtico. Bueno, Calderón planteaba que para estas 2 vías, que son las únicas vías del sindicalismo auténtico, señalaba varios requisitos que más o menos, para darles una idea, eran que nos traigan la lista de los trabajadores inconformes, con sus nombres, sus firmas, etcétera. Que previamente hayan estado registrados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje bajo un procedimiento administrativo, etcétera, y que haya una especie como de carta de buena conducta por parte de la autoridad, ¿no? Para que entonces pudiese suceder esto. Bueno, imagínense ustedes si nosotros tuviéramos que mandarles una lista con los trabajadores inconformes. Esos trabajadores al día siguiente no van a ser trabajadores de esa empresa. Entonces,
todos estos mecanismos los señalaba Calderón para la parte colectiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que se empezó a organizar, hubo bastantes organizaciones de la sociedad civil, empezó a haber una presión política, empezó a haber una presión social y hay un pacto, digamos, entre el PRI y el PAN, donde dice el PRI, muy bien, te dejo todo lo que tiene que ver con la parte individual, subcontratación, contratos por hora, salarios caídos, de lo que ya hablamos, si tú rasuras, quitas toda la parte colectiva, porque dentro de esta parte colectiva negativa que yo les hablaba, había una parte también positiva que tenía que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la democracia sindical. Y por supuesto que el PRI está en contra de todo esto porque sus principales aliados son todos los sindicatos blancos y charros. Entonces el PRI dijo, muy bien, quítale toda la parte colectiva para que no toques lo de transparencia y yo te dejo pasar todo lo de flexibilidad laboral. Así sucedió, en la Cámara de Diputados se quita todo lo colectivo, tanto lo bueno como lo malo, porque había una parte muy positiva que era esta de la transparencia, y se queda toda la parte individual. Se regresa, se va a la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores logra la izquierda junto con el PAN meter la parte positiva de lo colectivo, es decir, meten lo que tiene que ver con voto libre y secreto para la elección de dirigentes sindicales, meten lo que tiene que ver con rendición de cuentas, meten lo que tiene que ver con transparencia, con que los contratos colectivos y los reglamentos interiores de los sindicatos sean públicos, que los trabajadores y que la gente en general los pueda conocer, y meten algo que después defendimos a capa y espada, que es que era el artículo 388 bis. Este artículo que señalaba que antes de que el patrón pudiese firmar con un sindicato el contrato colectivo, se tenía que preguntar a los trabajadores si estaban de acuerdo. Esta era la gran revolución para eliminar los contratos de protección, porque entonces ya el patrón no iba a poder decir, a ver si con este sindicato y firmamos este contrato colectivo, ¿no? Tenía que primero preguntar a los trabajadores si los trabajadores estaban de acuerdo con que el patrón firmara con ese sindicato, o querían otro sindicato, o querían otro contrato colectivo. Entonces logra el Senado meter este gran artículo y se regresa otra vez a la Cámara de Diputados. Regresa a la Cámara de Diputados y nuevamente el PRI se impone, saca por completo el 388 bis y limita, digamos, le quita los dientes al artículo que tiene que ver con rendición de cuentas, porque fíjense bien la trampa en la que nos meten. Lo que ellos hicieron es, antiguamente el artículo señalaba que los líderes sindicales tenían que dar un reporte a sus trabajadores con respecto a exactamente cómo se habían gastado, digamos, todas las cuotas sindicales, etcétera. Y borrándole un parrafito, le quitan todos los dientes y señalan que el trabajador podrá pedir que se le dé esa información. ¿Cuál es el gran tema? Bueno, nosotros nos ha tocado incluso vivirlos, que si el trabajador va y pregunta, lo corren. No es lo mismo que el patrón, que el líder sindical tenga la obligación de rendir las cuentas a que uno vaya y se lo solicite, ¿no? La carga, digamos, ahí está en dos lados distintos y pues le quita todos los dientes, todas las posibilidades de que esto realmente se dé. Y en el tema del voto libre y secreto, igualmente meten ahí era voto libre, directo y secreto, meten una trampa por ahí y señalan que podrá ser directo e indirecto, pero que aparte las asambleas podrán libremente decidirlo, ¿no? Entonces nos meten en un embrollo donde realmente no se va a garantizar, como nosotros señalábamos, que realmente para que hubiese libertad en la votación y no hubiese esta intimidación y violencia que se vive en los sindicatos, donde ustedes lo han vivido, hay golpeadores y te están intimidando para que votes por uno y por otro,
pues no se va a terminar ahí. El tema es que regresa, suceden estos cambios y ayer se discutió nuevamente en el Senado. Vuelven a meter el 388 bis, pero como ya no tiene consenso, hoy en día se publica en lo que hay acuerdo. ¿Acuerdo de quiénes? Porque es muy importante señalarlo. Aquí los compañeros dicen, es que los diputados ya aprobaron la reforma laboral. Y no es que a mí, la verdad, no lo siento como un golpe directo, porque me queda claro que cada quien hace un papel distinto, pero sí me parece muy importante que señale, que pongamos caras y colores a ciertos temas. ¿Por qué? Porque lo único que les duele a ellos es el costo político. Es lo único que les interesa, el poder. Entonces el gran tema es, para ellos, lo único que puede representar con respecto a cambiar o no sus votaciones, porque ellos votan por intereses muy claros, intereses de partido, intereses personales, y no es que cada uno de los diputados tenga, digamos, la capacidad o la posibilidad, porque me imagino que la capacidad sí, pero la posibilidad de decidir en lo individual si va a votar a favor o en contra de una reforma. Ellos votan en bloque, es decir, si el líder, ¿no? Si Manlio Fabio les dice, a ver, vamos en contra de la reforma, todos van en contra, o sea, no hay posibilidad de que uno diga yo sí, no. Todos. ¿Por qué? Porque en realidad no solo responden, digamos, a los favores de estar ahí gracias a este partido, sino que también siempre están buscando más, ¿no? Y hoy son diputados federales, pero mañana quieren ser locales o gobernadores o etcétera, y entonces pues tienen que quedar bien, si no, ¿quién los va a promover? Digamos, es el gran tema. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? El PAN, el PRI, el Verde y el PANAL aprobaron la reforma laboral. Lo cierto es que la izquierda luchó en contra de toda esta reforma laboral y que lo único que siempre promovió fue la transparencia, la rendición de cuentas, el voto libre y secreto y el 388 bis. Y es algo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque algún costo tiene que tener, ¿no? Sobre todo para los trabajadores que en algún momento, yo incluso se los decía, bueno, los trabajadores actualmente que votaron en estas elecciones por el PRI, bueno, se están ahogando con su propia soga, porque ahora sí, ¿no? Ya estamos viendo cuáles realmente son las intenciones que hay detrás de todo esto, y como le dice la compañera, ahorita es la reforma laboral, pero viene la reforma energética, pero viene la reforma fiscal, pero vienen todas estas reformas que sinceramente uno sí se queda pensando y dice, bueno, no puede ser tan cínico este asunto de que, ¿no? Incluso enfrente de las cámaras, cómo defienden a los sindicatos charros, cómo nos ha tocado a nosotros ver, no, ¿cuáles charros? Dicen, para nada, nosotros somos defensores de los trabajadores y votando a favor de la reforma laboral. Es un cinismo impresionante, pero sí me parece a mí que hay que ponerle caras y nombres a las personas que votan de una u otra manera y exigirles cuentas y exhibirlos públicamente, porque esos son de las pocas balas que nos quedan actualmente. Nos queda la organización, que esto es fundamental, esto que plantea el compañero, de hay que organizarnos, hay que a través de brigadas concientizar, pero hacer amparos, pero darnos cuenta de en dónde estamos parados, por un lado, y por el otro lado, exhibirlos, ¿no? Exhibir a las personas que toman las decisiones que se toman de una u otra manera. A ver, compañero Aceves, usted de la CTM, presidente de la Comisión de Trabajo, que según esto representa a millones de trabajadores, ¿cómo es posible que usted esté en contra, digamos, de un artículo como el 388 bis y que esté a favor de flexibilizar el empleo, ¿no? Preguntárselo, como dice, toquémosle las puertas de sus oficinas, pues sí, irle a tocar a sus oficinas, oiga compañero, quiero una respuesta y una explicación, ¿por qué así, por qué asado? En fin, el tema es que hoy estamos pues aquí parados, ya se aprobó lo acordado por
por ambas cámaras, que sin duda es la parte más negativa con lo que tiene que ver con el derecho. Este triunfo se da en medio de un fracaso absoluto para la gran mayoría de los mexicanos, que la gran mayoría pues somos trabajadores y trabajadoras. Entonces, pues yo me sumo, digamos, también estoy en la Comisión de Seguridad Social, así que todo lo que tiene que ver con Infonavit, Foviste, esta mesa de diálogo para renegociar la cartera vencida me parece fundamental. Entonces, pues claro que sí, mi compromiso está aquí con ustedes y tratemos de avanzar a través de esto, lo que les digo, la presión, porque la verdad es que somos minoría y que pues esta aplanadora que se llama PREAN son realmente los que toman, digamos, las decisiones en esta Cámara en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también. Muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta o comentario.